Problema 2 del seminario 3. Dado el depósito mostrado en la figura, determinar, asumiendo régimen laminar no viscoso, valor del caudal de desagüe. Asumiendo régimen laminar viscoso, flujo viscoso, valor del caudal de desagüe. ¿Vale? Consideraciones. Se asume que la sección del depósito es infinitamente superior a la sección de desagüe, es decir, que esta sección de aquí es mucho más grande que la sección que tienes, ¿vale?, para desaguar el líquido, ¿vale? Eso implica que ahora veremos que la velocidad es muy baja aquí, y se desprecia. Y luego, para el cálculo del flujo viscoso, considerar que solo existen pérdidas en el tramo de tubería de longitud L, es decir, vamos a considerar que solo hay pérdidas de presión por viscosidad en ese tramo y que desde aquí hasta aquí, cuando se mueve el fluido, no hay pérdidas, ¿de acuerdo? No hay pérdidas de presión por viscosidad, solo estas se corresponden a las del tubo. Bien. En este ejercicio pretenden comparar dos cosas, ¿de acuerdo? Es decir, el régimen ideal con el régimen a lo mejor real, cuando el fluido presenta viscosidad y hay pérdidas por las mismas, por viscosidad, por rozamiento, ¿de acuerdo? Entonces, nos piden en cualquier caso el caudal de desagüe. La definición de caudal es área por velocidad. Deberemos de saber calcular la velocidad de desagüe en régimen real y en régimen ideal, ¿de acuerdo? En régimen ideal aplicaríamos Bernoulli, es decir, aplicaríamos la ecuación de Bernoulli, un medio de densidad v cuadrado más rho g z, se mantiene constante, ¿vale? Y cuando apliquemos régimen laminar viscoso, aplicaremos la ley de Poiseuille para explicar las pérdidas por viscosidad, ¿de acuerdo? Donde 8 nu L partido pi r a la cuarta por el caudal son las pérdidas por viscosidad. Aún así, hay que hacer ciertas observaciones a este dato de pérdida de presión. No puedo aplicar directamente esta ecuación, ¿vale? Nos proporcionan los datos de la longitud de la tubería y de el radio de esa sección transversal, que es de 1 centímetro, ¿de acuerdo? Así como la altura del depósito, que es de 4 metros. Bien, calcularemos un apartado por separado, atendiendo a que son más o menos dos aspectos distintos, y compararemos, evidentemente, el caudal de desagüe con viscosidad tiene que ser menor que el caudal de desagüe en condiciones ideales, que sería el máximo valor a aspirar. Muy bien, pues apliquemos la ecuación de Bernoulli a un depósito. Es conocido que la velocidad de salida en un depósito es igual a la raíz de 2 por g por h, donde h es la altura del depósito. Yo podría aplicar esta ecuación y combinarla con la definición de caudal, área por velocidad, para calcularlo en régimen ideal. No obstante, demostremos primero de dónde viene esta ecuación de aquí. ¿De acuerdo? En el primero de los casos te diría, bueno, en régimen ideal yo podría comparar el punto A con respecto al punto B, ya que en principio va a haber un fluido que se va a mover entre esos dos puntos. ¿De acuerdo? Entonces te diría que la presión de A más un medio de la densidad de V sub A al cuadrado más ρ por G por Z sub A es igual a la presión del punto B más un medio de la densidad por la velocidad del punto B elevado al cuadrado más ρ por G por la altura de ese punto. ¿Vale? Y analicemos varias cosas. Este depósito está abierto a la atmósfera, igual que cuando tú desaguas, en este caso, también estás abierto a la atmósfera. Esos datos serían las presiones de ambos puntos, ya que están abiertos a la atmósfera. Por lo tanto, la presión en un punto A será la atmosférica y la presión en el punto B también es la atmosférica. Por lo tanto, cuando esto pasa restando al otro lado, se cancela. Por lo tanto, no interviene en mi ecuación. ¿De acuerdo? Por otro lado, conocemos la posición de altura del punto A, que en este caso sería H. Como el B es el más bajo, es el punto de los dos más bajo, lo situamos como referencia y por lo tanto Z sub B, que es la altura de ese punto, es 0 metros. Por lo tanto me cargo también ese término. Estamos interesados en determinar la altura de ese punto, V sub B, ¿vale? Para lo cual, aparte de conocer ρ, G, Z, H la conocemos, deberíamos de calcular la velocidad en el punto A. ¿Qué es lo que se considera? Hombre, en las consideraciones ha indicado que la sección de este depósito es muy grande comparadas con las del orificio de desagüe. ¿Eso qué implica? Que si el caudal fuera el mismo, perdón, no lo hagamos con subíndices numéricos, área A por velocidad de A sería igual al área B por velocidad de B. Es decir, tendríamos que el caudal se mantiene, es decir, el agua que se va desplazando en esta dirección es la misma que el caudal que sale por el desagüe, no puede quedarse quieto en ningún sitio. Entonces,
si tú dividieras y quisieras determinar cuál es la velocidad de A, sería el cociente de secciones con respecto a la velocidad de B, ¿vale? Como hemos dicho que el área del depósito es mucho más grande que la sección de desagüe, podríamos indicar que esa velocidad es aproximadamente cero. Y por lo tanto, se considera que ese término es cero. ¿Qué es lo que me quedará? Al final, ρ por G por ZA, que era H, es igual a 1/2 de la densidad por V cuadrado. Fijaros que la densidad con la densidad se me va, el 2 pasa multiplicando, y para deshacer el cuadrado de la velocidad aplicamos la raíz cuadrada, con lo que tendríamos la ecuación que hemos demostrado al principio. Por lo tanto, de forma sencilla, la velocidad será la raíz cuadrada de 2 por 9,8 metros por segundo cuadrado por una altura de 4 metros, ¿vale? Eso me proporciona un resultado, vamos a multiplicar 2 por 9,8 por 4, raíz cuadrada de lo anterior, 8,85, podríamos añadirle un 4, ¿vale? Metros por segundo de velocidad, una velocidad bastante elevada. ¿Por qué? Porque el tamaño es muy pequeño y la diferencia de alturas es bastante grande. ¿De acuerdo? He utilizado todo el sistema internacional, por lo tanto las unidades en el sistema internacional. Ahora, el caudal, ¿vale? La velocidad es grande, pero el caudal que trasiegas tiene que tener en cuenta la sección transversal. ¿Cuánto vale la sección transversal? Hombre, es circular, sería pi r cuadrado, ¿vale? Si trabajamos en metros, el centímetro de radio lo tengo que expresar en metros y elevarlo al cuadrado. Multiplicándolo por pi, me saldría un área de 3,1416 por 10 elevado a menos 4 metros al cuadrado. Multiplicando 8,854 metros por segundo por 3,1416, que es pi, por 10 elevado a menos 4 metros al cuadrado, me proporciona un resultado de 2,78 por 10 elevado a menos 3. ¿Qué unidades? Sistema internacional, metros cúbicos por segundo. O lo que es lo mismo, tengo un caudal, si multiplicamos por 1000 para decímetro cúbicos, de 2,78 litros por segundo. Eso sería mi caudal de desagüe en un régimen ideal. ¿Vale? Si aplicamos las mismas consideraciones, entre comillas, pero considerando el régimen laminar viscoso, debemos de tener en cuenta que en este trozo hay unas pérdidas de presión debidas a la viscosidad que vienen dadas por la ecuación de Bernoulli, que es esta de aquí, 8 nu por L partido pi r la cuarta por el caudal. ¿De acuerdo? Pero no conocemos el caudal, que es lo que nos pide en este ejercicio. Bueno, nos pide caudal o nos pida velocidad, ¿vale? Como el caudal es área por velocidad y el área es circular pi r cuadrado por v, ¿vale? Fijaros que esta es otra forma de expresar la ley de Poiseuille, el pi con el pi se cancela, el r cuadrado se me va con el cuadro y tendríamos 8 veces, perdonad, se ha ido la transparencia, tendríamos 8 veces la viscosidad por L partido r cuadrado por la velocidad, ¿vale? Eso sería, si yo conociera la velocidad del fluido, ¿vale? Si la conociera, lo que yo voy a perder de presión en este tramo. Pero no la conozco, es lo que me pide. ¿Qué ecuación tengo que aplicar? ¿Cuál es la pérdida? Bueno, en principio, tú podrías comparar qué datos de presiones tienes en el punto A con respecto a las que tienes en el punto B. Y diría, y sería mi ecuación de Bernoulli particularizada a fricción viscosa, es decir, yo tengo una energía en el punto A. Esa energía de presión viene dada por Bernoulli, que sería más ρ por G por Z sub A, ¿correcto? Que es lo que hemos aplicado anteriormente. Eso tendrá que ser igual al final a la presión que me quede en B con la presión que tengas de su velocidad en el punto B. Cuidado que estas velocidades son distintas al caso anterior, ¿de acuerdo? Más ρ por G por Z sub B, que eso sería, si yo no pierdo energía, la energía que tiene que tener el punto B de presión sería esa de ahí. Fijaros que a veces confundo energía con presiones, pero es para
simplemente explicar. En verdad diríamos, la presión total que yo tengo en A, si no hay pérdidas, sería igual a ese término. Pero ahora tengo pérdidas por fricción. Por lo tanto, en B, al final tendré menos, entre comillas, presión, si calculara lo que sería en el punto B. Por lo tanto, debemos de añadirle a esa ecuación lo que pierdo por viscosidad en ese tramo concreto horizontal de tubería de desagüe. ¿Vale? A partir de ahora sí que podemos aplicar coherentemente esta ecuación y no aplicar directamente la que la pérdida de presión es exclusivamente debida a la diferencia de alturas en los dos puntos. ¿Por qué? Porque el fluido adquiere velocidad y por lo tanto también tiene presión debido a la velocidad. Seguiremos haciendo las mismas consideraciones, es decir, la presión de A es la atmosférica con respecto a B, la velocidad de A es 0, la cota del punto B es también 0, o sea que este término me lo cargo, este término me lo cargo, este con este se simplifica. ¿Y qué tendremos? Que ρ por G por H, que conocemos el valor, será igual a 1/2 de la densidad por V al cuadrado, que sería la velocidad de B, pero ahora tenemos que añadir 8 veces la viscosidad por L partido R cuadrado por V, que es la ecuación que teníamos para definir esas pérdidas por viscosidad. Fijaros que esta ecuación, mi incógnita sigue siendo la velocidad, pero es una ecuación distinta a la anterior, es decir, es una ecuación de segundo grado, que tendré que saber resolver. ¿Vale? Debemos de tener cuidado, mucho cuidado, con las unidades que empleemos para resolver el ejercicio. Entonces, vamos a copiar esta fórmula, que es la que hemos deducido que tiene lugar en pérdidas viscosas en este depósito y lo resolveremos. Entonces, vamos a coger dicha ecuación, la vamos a pegar, la ha pegado en otra página, no pasa nada. No la ha pegado, entonces vamos a volver a recoger esta ecuación. Esta es la ecuación final que yo he obtenido. ¿Vale? Copiamos y pasemos a resolverla numéricamente. ¿Vale? Tenemos la ecuación, ¿vale? Y utilicemos convenientemente, en este caso vamos a utilizar sistema internacional, ya que las viscosidades también me las dan el sistema internacional. Entonces, ¿qué tendremos? Una densidad de 1000 kilos por metro cúbico. Fijaros que antes simplificábamos en Bernoulli la densidad, ahora como el último término no tiene la densidad, no lo puedo cancelar. Por 9,8 metros segundo cuadrado, por una altura de 4 metros. Es igual a 1/2 por 1000 kilos metro cúbico de V cuadrado más 8 veces 10 a la menos 3 pascales por segundo por la longitud, que eran 10 metros, partido el radio era de 1 centímetro, 10 a la menos 2 metros elevados al cuadrado por la velocidad. ¿Vale? Todo está en sistema internacional, por lo tanto la velocidad se expresará luego en metros por segundo. Vamos a omitir ya esas unidades y vamos a escribir correctamente la ecuación. 1000 entre 2 son 500 por V cuadrado más 8 por 10 elevado a menos 3 por 10 metros dividido 10 a la menos 2 elevado al cuadrado, me sale 800 V, es decir, este numerito en unidades del sistema internacional me sale 800, y este otro pasa restando al otro lado de la ecuación, es decir, tenemos 1000 por 9,8 por 4, 39.200, y todo eso es igual a 0. ¿Vale? Para resolver esta ecuación, ¿vale? Es una ecuación de segundo grado, ¿vale? Que se resuelve aplicando, pues bueno, que x es igual a b cuadrado menos la raíz cuadrada de, perdón, me he equivocado, es menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido por 2a. Existen calculadoras que ya proporcionan un resultado directo para dicha ecuación. En nuestro caso lo vamos a hacer así, ¿vale?
Y resolviendo tenemos dos posibles soluciones, una que es negativa, menos un numerito que no puede ser una velocidad negativa, y la otra velocidad que se obtiene de resolver esa ecuación es 8,09 metros por segundo. Fijaros que el resultado obtenido, ¿de acuerdo?, es menor, ¿vale? Es menor a la velocidad que obteníamos con Bernoulli, ¿vale? Que es un resultado coherente, ¿de acuerdo? Ya que en este caso, al tener pérdidas, no vamos a desaguar con la misma velocidad, sino que hay una parte de energía, de presión que perdemos por el camino, y eso implica que vaya más lento el desagüe, ¿de acuerdo? Finalmente, si a partir de esta velocidad calculamos el caudal, acordémonos que el área era 3,1416 por 10 elevado a menos 4 metros al cuadrado, pues multiplicando 8,09 por 3,1416 a la menos 4, obtenemos un resultado de 2,54 por 10 elevado a menos 3 metros cúbicos por segundo, o lo que es lo mismo, 2,54 litros por segundo. Un resultado inferior y esperado al obtenido mediante Bernoulli, con lo que el problema queda terminado.